proyecto del semestre. Por favor, lean con calma y luego podemos tener una reunión, una de las clases, para aclarar cualquier duda que exista al respecto. Pero para eso es necesario que lean, porque si no leen no van a tener dudas. Otro aviso es el del programa DIPAP, que después de insistir un poco, los del IBCH han aceptado volver a instalarnos el programa por 50 bolivianos. Yo les he mandado una planilla. Esa planilla me han mandado del IBCH. Ellos requieren que se pongan esos datos. Si ustedes no han podido acceder a la planilla, pero la pueden ver, manden a mi correo los datos que pide esa planilla. Entonces yo lo voy a llenar, lo voy a mandar al IBCH. En la forma de pagos, ustedes pueden elegir. Si quieren, podemos hacer un pago conjunto. Si ustedes dejan 50 bolivianos en el laboratorio de pavimentos, o si prefieren, ustedes pueden depositar directamente en la cuenta del IBCH. Entonces yo les voy a mandar el correo del IBCH donde ustedes puedan depositar. Esto tiene que ser lo más antes posible. Entonces esperaríamos hasta el día jueves. Y el viernes yo les mandaría la lista indicando cuántos estudiantes están interesados en que se les instale el programa. Si hay alguna pregunta al respecto. Nada. Entonces, esto del DIPA, por favor, seamos cumplidos, porque se trata de otro organismo que nos está haciendo el favor otra vez de darnos el programa a un precio especial. Vamos a continuar la clase. Vamos a ver, antes de empezar, pavimentos rígidos, algunos efectos que tiene el clima en el comportamiento de los pavimentos, tanto flexibles como rígidos. Por si acaso, el examen solo va a ser hasta el Instituto del Asfalto, o sea, todo lo que es pavimentos flexibles. Entonces, lo que corresponde a pavimentos rígidos, vamos a dejar para el segundo examen. Estos criterios también son una recopilación del Instituto del Cemento y el Hormigón. Por eso es que especialmente está dirigido a pavimentos rígidos, pero que igual tiene validez para los pavimentos flexibles. Lo que tenemos que observar en cada proyecto, cuáles son las características del medio ambiente. Vamos a ver en qué tipo de región nos encontramos, si estamos en la costa, en el valle, en el llano, en el altiplano. En nuestro caso, en Cochabamba, estamos en el valle. Si estamos trabajando para Santa Cruz o Beni o Pando, estamos en el llano. En cambio, Santa Cruz, La Paz, Oruro y Potosí será el altiplano. Entonces, valle va a ser Tarija, Cochabamba, Chuquisaca. Puede haber, en nuestro caso no se da desierto, puede ser montaña, etc. Se puede dar montaña en algún camino que tenga un diseño geométrico en su mayoría. Hay que ver el relieve topográfico, las irregularidades que tiene el terreno, principalmente en lo que se refiere a las pendientes y a los cambios de pendiente, porque el comportamiento del pavimento ha de ser diferente que cuando está en plano o cuando está en bajada o subida. Por favor, apaguen sus micrófonos. Y luego, cada región de estas tiene un clima con ciertas características.
¿Qué características, qué condiciones definen el clima? La latitud de la zona. La latitud de la zona, en el caso de Sudamérica, no está definido por el meridiano de Greenwich, que pasa por Ecuador, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos próximos a la latitud de la República del Ecuador, entonces vamos a tener un clima tirado a cálido, porque es la zona cálida de Sudamérica. Hacia abajo tenemos un clima frío, porque estamos próximos al polo. Y hacia arriba también va a haber un clima frío por su proximidad al polo. Entonces, además de la latitud de la zona, lógicamente va a influir la altura sobre el nivel del mar. Por eso es que en Bolivia no todas las zonas son cálidas. Potosí, Oruro, La Paz están a una altura considerable sobre el nivel del mar. Entonces, a pesar de que estamos en una latitud cerca al Ecuador, el clima es frío. Para el pavimento nos interesan las temperaturas que se dan en el día y la noche, principalmente las diferencias que se dan en la temperatura de día y de noche, porque eso genera un diferencial térmico. Nos interesa la humedad relativa del ambiente, especialmente en el tiempo de fraguado del hormigón. Si tenemos un clima seco con muy poca humedad, la humedad que tiene el hormigón después de haber colocado se va a ir perdiendo muy rápidamente, sin dar tiempo a que el hormigón termine de fraguar. En cambio, si tenemos un ambiente húmedo, el proceso de fraguado va a ser más lento, pero más conveniente para las características del hormigón. Tenemos que ver la radiación solar, principalmente, o actualmente está referido a los rayos ultravioleta, la velocidad y la intensidad del viento, que también va a afectar al comportamiento del hormigón, principalmente en las primeras horas o primeros días de haber colocado el hormigón. Las precipitaciones pluviales tienen que ver con los incrementos de humedad a las capas inferiores, a las capas de soporte del pavimento. Luego tenemos las variaciones que se dan en las estaciones. Podemos tener seco, húmedo, hielo, deshielo. En el caso nuestro no existen temporadas de hielo y deshielo, como ocurre en el país del norte. Entonces nosotros vamos a tener principalmente seco y húmedo. Seco vamos a tener durante las estaciones de otoño y de invierno y parte de la primavera. Húmedo va a empezar con la primavera y vamos a tener principalmente durante el verano. La evaporación, que es una consecuencia de las características anteriores, ha de ser importante también en la etapa de fraguado del hormigón, porque si tenemos una evaporación alta, quiere decir que el hormigón va a perder muy rápidamente la humedad superficial. En ese caso, tendríamos que hacer en la dosificación incrementar el porcentaje de agua. Entonces, esta evaporación se va a producir principalmente por la combinación de la humedad atmosférica, que puede ser baja, o sea, muy poca humedad, y el viento. Entonces, el viento ayuda a que la humedad que está flotando sobre el hormigón sea barrido, sea llevado a otro lugar. Entonces vamos a tener menor humedad en la parte superior de las losas y mayor humedad en el interior. Entonces, ¿por qué nos interesa la evaporación del hormigón? Porque afecta al desempeño del pavimento principalmente en edades tempranas, porque la pérdida de humedad ha hecho de que fragüe más rápido. Y los diferenciales térmicos que se dan podían dar incluso a la aparición de fisuras o de alabeos. La superficie de la losa al principio contiene más agua, que proviene del agua de mezclado y el exudado. O sea, cuando empieza a fraguar, empieza a exudar. El agua que está en el interior del hormigón sale a la superficie. Entonces, la evaporación se va a producir también con mayor magnitud por la radiación solar. Si tenemos temperatura
esa capa de humedad que existe sobre las losas se va a evaporar. Entonces esto se va a combinar con la temperatura, el viento y la humedad relativa. Si tenemos un ambiente húmedo, estos factores no van a afectar tanto. Pero en cambio, si tenemos un día sin o con muy poca humedad, lógicamente estos factores han de incidir en mayor manera. Entonces, el efecto de evaporación podemos contrarrestar incrementando el contenido de agua, lógicamente dentro de un rango que sea compatible con las características de resistencia que queremos obtener en el hormigón. La radiación solar es fácil entender que la calor va a hacer que la humedad que está sobre las losas primero gane una energía calorífica por la absorción de los rayos solares, lo cual va a generar una energía calorífica en las losas de hormigón. Pero por otra parte, esa energía misma va a producir la evaporación del agua. Entonces, este fenómeno de la evaporación del agua, primero de ganar energía calorífica y luego evaporar el agua, puede ser el motivo de la aparición de alaveos en los bordes de las losas. Si tienen preguntas. Entonces, la radiación solar va a incrementar la temperatura de la superficie del hormigón fresco, de las losas. Entonces, ha de ser la fuente principal para la evaporación del agua del hormigón fresco. Decíamos que se gana energía calorífica por efecto de los rayos solares y se pierde también energía calorífica al evaporarse el agua que está presente en la superficie de las losas. La temperatura ambiente es un factor importante porque si tenemos humedad en el ambiente, los efectos nocivos van a tener un menor impacto. Si tenemos temperaturas frías durante el fraguado del hormigón, se va a retardar el fraguado. El hormigón va a tardar en endurecerse. En cambio, si tenemos calor, la pérdida de agua es más acelerada y por lo tanto el fraguado también se va a acelerar. Entonces esto puede dar lugar de principio a una retracción plástica. Como se pierde humedad, el hormigón pierde volumen, entonces se puede retraer. Eso daría lugar a que las juntas que existen entre las losas se vayan ampliando, porque las losas podemos decir que se han achicado en cierto porcentaje. También durante el fraguado tenemos cambios en la temperatura dependiendo de la hora en que hemos vaciado. Si hemos vaciado en horas de la tarde, que en climas cálidos, incluso en Cochabamba sería conveniente vaciar a eso de las 4. Entonces la temperatura que teníamos a las 4 va a empezar a descender paulatinamente. Y si no tenemos otros efectos negativos, el hormigón puede fraguar adecuadamente durante las horas de la noche que tenemos menos incidencia de la temperatura. Entonces, de esa manera podemos evitar que se produzca un alaveo constructivo, debido justamente a la pérdida de agua del hormigón. También el clima va a tener un impacto en las losas que ya han endurecido, que han terminado de fraguar, porque la temperatura va a producir una retracción del hormigón por secado y también puede producir una dilatación. Es lo que se puede observar en losas, digamos, del pavimento urbano, de un pavimento vial, que en las horas de mayor calor, digamos, a la 1, 2 de la tarde, vemos que las juntas de las losas se han achicado, se han empequeñecido. Eso debido a que las losas se han dilatado. Y en las noches, si observamos en las horas de mayor frío, vamos a ver que la abertura de las juntas se ha incrementado, porque el clima frío ha hecho que el hormigón se contraiga. Entonces, este movimiento de temperatura alta y temperatura baja
de dilatación y contracción va a originar el alabeo térmico. La humedad relativa del ambiente es un factor que determina el porcentaje de evaporación del agua presente en el hormigón. Si el porcentaje de humedad es bajo en el ambiente, el aire que está en la superficie va a producir una evaporación mayor, porque ese aire no está saturado. Por lo tanto, la absorción de humedad por el aire, o sea, lo que se lleva el viento o absorbe el ambiente, va a hacer de que la superficie de la losa se vaya secando con mayor rapidez. Entonces tenemos un aire no saturado, es decir, un aire seco, produce una evaporación del agua y luego pues, se va a saturar el aire, pero eso va a ir a formar las nubes. Si tienen preguntas. También el viento va a incidir en las condiciones de fraguado del hormigón. Entonces lo que podemos decir que cuando ha empezado a evaporarse el agua, el aire se satura de esa humedad. Eso puede darse por un tiempo prolongado, si es que no existe ninguna corriente de aire. Pero si existe viento, ese aire que se ha saturado por la evaporación del agua es llevado por el viento a otro lugar. Entonces esa evaporación se pierde, se va a otro lado y la losa queda con menor humedad. Las lluvias pueden favorecer en cierta forma, pero también son perjudiciales. El hormigón que ya está endurecido va a absorber un cierto porcentaje de humedad del agua y puede hacer que se estabilice mejor y que las contracciones que se producen con las horas de mayor temperatura sean menores. Pero por otra parte va a afectar a la estabilidad de las capas de sustentación del pavimento. La base y la subbase incluso va a llegar hasta la subrasante. En el caso de pavimentos rígidos, en general solo vamos a tener una capa base, que puede tener calidad de subbase o calidad de capa base. No tenemos dos capas en el soporte del pavimento. Entonces, las precipitaciones pluviales pueden llegar hasta la subrasante y eso sería perjudicial para la estabilidad de la estructura del pavimento. Las características estacionales que representan un cambio de temperatura también van a afectar al comportamiento del hormigón, especialmente del hormigón que recientemente ha sido construido. Entonces, en clima cálido hemos dicho que el hormigón se dilata, pues las aberturas de las juntas son menores. Pero en clima, durante el invierno, donde la mayor cantidad de horas es de clima frío, entonces las losas se van a contraer. Por eso que podemos observar que la abertura de las juntas se incrementa. Entonces, en resumen, ¿qué efectos van a alterar el comportamiento del pavimento rígido? La retracción, que hemos dicho que se produce por la pérdida de humedad, por la pérdida de agua, ya sea por el efecto combinado de temperatura, viento y los rayos solares. La contracción y dilatación térmica. Hemos dicho que en las horas de mayor calor se dilata y en las horas de mayor frío se contrae. Entonces ahí se produce un diferencial térmico, que va a ser la diferencia entre la temperatura en la superficie menos la temperatura en la base. De día ese diferencial va a ser positivo, porque la temperatura en la superficie es mayor que la temperatura en la base. En la noche va a cambiar. La temperatura en la superficie va a ser menor que en la base, porque la temperatura, el calor que se ha absorbido en la superficie de las losas se transfiere a la subrasante. Por eso que la subrasante va a estar
con una temperatura mayor que la superficie de la losa. Pues aquí por estos fenómenos se puede dar el alabeo constructivo, que se presenta solo en las primeras horas de fraguado del hormigón, cuando la pérdida de humedad se hace muy precipitadamente. El alabeo térmico se va a dar por esas diferencias de temperatura durante la vida de servicio del hormigón. Tener temperatura alta en la superficie de día y menor temperatura en la noche. También vamos a tener que considerar el alabeo por humedad. Cuando se pierde humedad, también esto se da en las primeras horas de fraguado del hormigón. Cuando se pierde humedad, el hormigón se contrae y eso produce alabeo en los bordes de las losas. También vamos a tener efectos negativos en las capas de la estructura del pavimento, en las capas inferiores. Principalmente en el caso de pavimentos rígidos sería la base y la subrasante. Si fuera flexible serían la base, la subbase y la subrasante. Va a haber una variación en el módulo resiliente. Decíamos cuando veíamos pavimentos flexibles que para sacar un módulo resiliente efectivo había que sacar un módulo durante los 12 meses del año, un ensayo de módulo resiliente cada mes y luego sacar un promedio de esas 12 lecturas. Lo mismo vamos a tener una variación del módulo efectivo de la reacción de la subrasante. No es lo mismo el módulo K de la subrasante cuando está totalmente seco que cuando está húmedo. Y el efecto del congelamiento y el descongelamiento que felizmente no se da en nuestro medio. Durante la operación de fraguado, después de haber hecho el vaciado, tenemos una gran superficie expuesta, porque el pavimento se va vaciando prácticamente de manera continuada hasta la conclusión de la jornada de trabajo. Y cada cierto tiempo, cuando el obrero puede pisar el hormigón, va a ir cortando para ir conformando el tamaño de las losas. Pero nosotros tenemos una superficie grande que está expuesta a las condiciones ambientales, principalmente a la temperatura y a la pérdida de humedad. Por eso es necesario que de inmediato se haga una protección del hormigón recién vaciado para evitar estos daños que produce la temperatura y el medio ambiente. Entonces, si nosotros tenemos un clima cálido y no hemos aplicado un sistema de control de fraguado, entonces vamos a tener que la pérdida de humedad, ya sea por evaporación, debido a la temperatura, al viento, etcétera, nos va a producir tracción en la parte superior de la losa y compresión en la parte central. Entonces esto, lógicamente, si no lo controlamos bien, va a dar lugar a la fisuración temprana de las losas. Si tienen preguntas. Aquí tenemos un gráfico sobre la retracción del hormigón. Esto es el tiempo está en días. Entonces se va deformando prácticamente hasta el día 50, donde después puede haber una retracción reversible o puede haber una retracción irreversible. Entonces aquí durante estos 50 días, prácticamente la curva de secado del hormigón ha de ser constante. Después de eso se puede presentar un quiebre. Entonces si se da eso, cuando está en secado, cuando está mojado, podemos tener una retracción reversible. Eso quiere decir que las losas van a recuperarse de la retracción que produce el secado de la humedad de las losas. Pero también se puede dar una retracción irreversible. Esto principalmente ha de depender si nosotros hemos mantenido o no con una humedad adecuada
la superficie de las losas durante el proceso de fraguado. Entonces, la retracción por secado va a producirse en el hormigón, puede producirse también en el hormigón endurecido. Eso debido a la pérdida de humedad de las fibras superiores del hormigón. Entonces, del concepto que vimos, se produce la evaporación por efecto de la lluvia, las temperaturas, el medio ambiente y el viento. Entonces, aquí esta evaporación que hace que la superficie de las losas tengan menos humedad que la base va a dar lugar a un alabeo. Entonces los bordes superiores se van a elevar. Entonces vamos a tener un alabeo constructivo negativo. Entonces aquí lo riesgoso es que si estamos en esa condición de las losas, tengamos un vehículo pesado pisando los extremos de la losa, porque en este momento la sustentación es irregular. La parte central está muy bien apoyada y en cambio los bordes están elevados. Se han desprendido de su base de sustentación. En los efectos de la temperatura podemos observar, aunque las dimensiones son muy pequeñas, que se produce un incremento de la longitud de la losa. Y en cambio, cuando hace frío, hay una reducción de la longitud de la losa. Entonces, eso nos produce lo que decíamos, que la junta se encuentra más abierta o más cerrada. Si tienen preguntas. El IPCH ha visto que una variación de 15 grados centígrados en la temperatura va a dar cambios en la longitud de la losa, va a producir cambios en la longitud de la losa. Si tenemos una losa de 3 metros de largo, va a haber una pérdida de longitud de 1.05 milímetros. En cambio, si tenemos una losa grande de 12 metros, la pérdida de longitud sería de 4.2 milímetros. Esto se produce debido a la expansión del hormigón debido a las temperaturas altas y a la retracción por secado del hormigón. Estos coeficientes vamos a utilizar cuando hagamos el Aiston 97. Tenemos aquí algunos valores del coeficiente de expansión térmica. Para la grava, por ejemplo, ha de ser 10 a 6 pulgadas por pulgada por grado Fahrenheit. Entonces sería 10, los valores estarían multiplicados por 10 a la menos 6 milímetros por milímetro por grado centígrado. Sería el primer valor. Entonces, para la grava sería 10.8 milímetros por milímetro por grado centígrado. Es el material que nosotros utilizamos frecuentemente. Entonces, el alabeo constructivo es, como vemos aquí en la diapositiva, la elevación de los bordes de la losa hacia arriba. Hemos dicho que este es un alabeo negativo. Y eso es producto, y esto podría tornarse una curvatura permanente. Entonces tendríamos fisuras en los bordes de las losas a una edad muy temprana. ¿Por qué se dan los alabeos? Porque existe una retracción diferencial. Entonces generan dos fuerzas que están jalando hacia el centro. Y eso hace que los bordes se vayan levantando. Si presionamos de ambos lados, lo que va a pasar es que la parte central se va a hundir y los bordes se van a elevar. Entonces esto va a ocurrir con una longitud de losa L. Si nosotros bajamos a la mitad de la longitud de la losa, lógicamente
esta fuerza de retracción diferencial ha de ser mucho menor, porque esto está en función de la longitud de la losa. Como la losa es corta, entonces el alabeo también ha de ser menor. Por eso es que ahora se está haciendo diseños casi en todos los lugares de Sudamérica, los pavimentos rígidos con los cortas, justamente para evitar estos alabeos que son producto de los cambios de temperatura que sufre el hormigón durante el fraguado y también durante la vida de servicio. Entonces, aquí hay otro gráfico que nos ilustra cómo es el comportamiento de una losa larga, que estamos de las normales, digamos, que tenga 4 metros, 4,50 o 5 metros, y lo que ocurre con una losa que tenga la mitad de longitud. Entonces, los alabeos han de ser menores cuando tengamos losas cortas. Evidentemente se produce un voladizo en los bordes de la losa debido al alabeo. Entonces la idea general es que en la actualidad que es preferible construir losas cortas. Lógicamente que esto también tiene su lado negativo porque aumenta la cantidad de juntas. Eso significa un mayor trabajo para poner las pasajuntas, para hacer el sello, para hacer la reposición de juntas cuando termine la vida útil de la junta, etc. Entonces el alabeo va a estar controlado por un alabeo constructivo, que es la temperatura, debido a la temperatura más la humedad. Vamos a tener un alabeo horario por temperatura, eso se refiere a los cambios que se dan de acuerdo a los cambios que se dan en la temperatura. Y luego tenemos también, dependiendo en la estación en que nos encontremos, el alabeo estacional por humedad. Ya sea estemos en una temporada seca o una temporada con mayor humedad. Entonces, la diferencia que se va a producir en el alabeo que se va a producir ha de ser igual al alabeo constructivo más al alabeo por temperatura más el alabeo por humedad. Y esto también se reproduce con la temperatura. En zonas donde existe viento, principalmente en zonas de altura, es necesario proteger de inmediato la superficie del hormigón una vez que se pueda pisar. Entonces aquí se puede utilizar mantas de plástico o mantas especiales de curado. O también una pintura que se llama antisol que produce SIC. Entonces la protección debe durar al menos 3 días. Entonces, si tenemos una zona cálida, incluso en el valle podemos tapar con mantas de yute o bolsas de yute y mantener las bolsas húmedas o utilizar una membrana de curado. Y esto había que mantener con una humedad adecuada durante al menos 3 días. También podemos poner plástico encima para que la humedad no se evapore. Este procedimiento no es aplicable en el altiplano. Aquí vemos otra forma de control. En este caso lo que se ha hecho es pintar la superficie del hormigón con un antisol. El antisol es una capa de hormigón, una capa de pintura que hace que la humedad que tiene las losas no salgan hacia la superficie. Es como un impermeabilizante que no va a dejar salir la humedad hacia la superficie. Aquí también tenemos con las mantas de curado o mantas de protección que pueden ser plásticos o pueden ser bolsas de yute, etc. Aquí justo vemos a los obreros colocando polietileno para proteger el hormigón. Como conclusión podemos decir
Existen dos tipos de alabeos permanentes que se van a producir debido a la retracción o la dilatación del hormigón, pero que esto puede ser recuperado. Transitorios son los que se producen por la retracción o dilatación. Esto se va a dar durante el proceso de fraguado. Esto puede cambiar, puede anularse una vez que el efecto que está produciendo esa situación ha pasado. Digamos, tenemos una temperatura alta y luego en la noche tenemos un clima agradable, un clima con temperatura baja. Entonces ese agente que estaba produciendo el alveo va a desaparecer y por tanto la losa va a volver a su condición normal. Podemos ver los tipos de retracción. Si es por secado, el efecto va a ser permanente. Y esto se da en los primeros días del hormigón. Se produce debido a la pérdida superficial de humedad, debido al clima, debido a un mal curado o debido a los tipos de materiales que se han utilizado en la mezcla. El gradiente térmico constructivo, que es un factor que se va a dar durante la etapa solamente de construcción. Puede ser permanente y la frecuencia que se da ha de ser en las primeras horas. Entonces, el gradiente térmico en el fraguado ha de dar lugar a un calor de hidratación que es producida por el clima y el curado. La fluencia, que es un factor que puede dañar el hormigón. Esto va a depender también del peso propio de las losas y las restricciones que tienen las losas al movimiento. El gradiente térmico es transitorio porque eso va cambiando. Entonces va a depender de la variación horaria de las temperaturas. Entonces esto se puede producir por los cambios de temperatura, por la radiación solar, también por el viento y la lluvia. El gradiente de humedad también es un efecto transitorio que puede darse por la variación estacional, donde se considera la variación interna de humedad por temperatura, el porcentaje de humedad, la radiación solar, el viento, la lluvia y las condiciones de drenaje que tiene el pavimento. Aquí tenemos efecto de la temperatura. Sería el alabeo cóncavo, que es negativo. Es negativo cuando los bordes de la losa se elevan hacia arriba. En cambio, podemos tener un alabeo convexo, que decimos que es positivo. En este caso, la parte que se levanta de las losas es la parte central. Esto normalmente se va a dar cuando tenemos mayor temperatura en la base de las losas y menor temperatura en la superficie. Y este alabeo convexo se da cuando la temperatura es mayor en la superficie que en la base de las losas. Si nosotros combinamos el efecto de la temperatura con los alabeos y las cargas que transitan, entonces vamos a ver que el alabeo negativo cóncavo va a ser más dañino, porque al pasar los neumáticos de los camiones van a ir fisurando, especialmente si no tenemos pasajuntas entre las losas y si no tenemos bermas acotadas. Entonces, para hacer frente a este fenómeno, vamos a ver cuando hagamos la PCA, la solución es que las losas tengan pasajuntas en las divisiones transversales y a los costados tengan bermas acotadas. Eso quiere decir que las bermas también van a ser de hormigón, de las mismas características, y se van a amarrar a las losas de la calzada. De esa manera, las losas van a quedar amarradas en los laterales. Normalmente estas bermas acotadas de hormigón son solamente de 60 centímetros.
Con el alabeo cóncavo podemos dar lugar a fisuras en el centro de la losa, que aquí al pasar dentro van a ir ejerciendo presión en el centro de la losa y eso puede dar lugar a fisuración. Ahí tenemos la deformación de una losa por alabeo. Aquí tenemos el efecto que se puede producir si las ruedas justo se ubican en el borde de la losa, los bordes de la losa. Entonces se va a generar un momento vector. Eso va a dar lugar a que las losas se fisuren si nuestro hormigón no tiene la resistencia adecuada. En la base de perdón, en el punto de contacto con neumáticos se va a producir una tracción máxima. Entonces, es una protección aquí al costado porque esta situación vuelve crítica en el borde de las losas. Porque la superficie de sustentación es menor que cuando las losas se encuentran al centro. Si tenemos hermanas, realmente se hace no a esos esfuerzos que generan las ruedas en el borde de las losas. Así participarían en la absorción de estos esfuerzos. Aquí que las ruedas del camión están más hacia el centro. Esto se debe a que se han construido losas con sobreancho. Una losa convencional con una carretera de 720 metros va a tener 360 de ancho, pero si hacemos una losa en ancho va a tener 420. Entonces va a haber una señalización que impida que el camión pise estos 60 centímetros que corresponderían al sobreancho o a la berma acotada. Entonces, de esa manera, la superficie de sustentación ha de ser mayor cuando las ruedas nunca lleguen a pisar el borde de las losas. Esto se va a dar cuando tengamos losas con sobreancho o tengamos losas con bermas acotadas. Si tienen preguntas. Entonces, debido a estos efectos, ¿cuándo se van a dar las posiciones críticas? Cuando, por una parte, cuando los ejes de los camiones se encuentren en la parte central. Entonces, eso puede dar, por repetición, pueden dar lugar a la fatiga del hormigón. Tenemos otra situación que están al centro, pero pegados al borde de una losa. Entonces aquí vamos a tener un efecto de uno de los ejes sobre la parte central y el otro sobre el borde. Pero si los bordes tienen las juntas, todas las losas que están al lado, entonces este problema, los esfuerzos que dan las ruedas de los camiones y el borde con la losa que está al lado, pueden haber cargas que producen las pasajuntas. Esta otra sería posición crítica, justo en el caso. Eso sería fisuración del borde y además la rotura de los bordes de la. Esto va a producir en mayor medida si no tenemos pasajuntas. Si solamente tenemos juntas sellados con un material específico, con una media arena. Sería lo mismo, ¿no? Si tienen preguntas. Nada. Es una pregunta.
Entonces, desde aquí va a ser para el segundo parcial. Entonces, esto es un tema de seguridad para el segundo parcial. Lo importante en esta segunda parte es el manejo del DIPAP. Incluso como hemos logrado conseguir la instalación del programa, su proyecto ya no van a ser manualmente, van a ocupar, que es mucho más sencillo y más rápido. El momento que todos o la mayoría haya instalado en sus computadoras el DIPAP, yo les voy a dar una clase sobre su manejo, varias clases sobre su manejo. Si tienen preguntas. Ingeniero, disculpe. Sí, adelante. Si quería preguntarle sobre el programa, ¿no le pasaron en instaladores un día? No, les han pedido a ustedes sus correos, es imprescindible. Entonces, una vez que ustedes tengan ya pagado el curso, etcétera, se manda un correo a la IBCH. El IBCH les manda el programa por email y luego también se hace la primera instalación en base a ese manual y luego ustedes van a pedir que les den la clave, o sea, la llave para que funcione el programa. Todo se hace por internet. Entonces les mandan la llave, ustedes llenan ahí en el instalador y se activa el programa. Este programa no se pierde. Digamos, ustedes al año han comprado otra computadora. Entonces van a dar de baja en la computadora que tiene actualmente. Y el próximo año le van a pedir al IBCH que se los vuelva a instalar en su nueva computadora. Pero siempre va a ser solamente para una computadora. Entonces yo he visto que no sé si no ha habido interés o no se ha podido, no han trucheado este programa. Entonces, pero su instalación se hace todo por internet. Si tienen otras preguntas. Ingeniero, hay una para ir a cancelarle al laboratorio de asfalto, estaba diciendo, ¿a más o menos qué día y a qué hora podemos ir? Yo estoy en el laboratorio desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cualquier rato. O si quieren, entre ustedes se juntan y pueden mandar a uno solo. La única puerta que está disponible es la puerta de la Jordana. No se puede entrar por las otras puertas. Además que a las 8:30 cierran la puerta del azúcar. La única que queda abierta es de la Jordana. Entonces depende de ustedes si se ponen de acuerdo, pueden darle a uno de los compañeros y él lleva al laboratorio. O la otra forma es de que ustedes depositen directamente en la cuenta del IBCH, creo que es del Banco Visa. De principio, lo más importante es que me manden sus nombres con los datos de IBCH. Ya les he dicho que si ustedes no han podido bajar la planilla, a los datos que exige la planilla, entonces yo lo voy a llenar. Pero el plazo va a ser hasta el día jueves. Entonces, hasta el jueves necesitamos el programa para 50 estudiantes, no sé, ¿no? Para la cantidad de estudiantes que se inscriban. En este momento somos más de 100. Y los que actualmente están por los 5.